En un rincón remoto y olvidado del mundo, en una aldea llamada Mbongo, vivía una joven llamada Niang. Era la joya de su familia, la única hija de sus padres, y el orgullo absoluto de su padre. Desde pequeña, su madre le inculcó la importancia de mantener un comportamiento intachable, consciente de que la reputación de la familia recaía sobre sus hombros. Su padre, Adolf, la veía como un ser perfecto, sin fallas ni defectos, y estaba dispuesto a sacrificar todo lo que tenía para que Niang tuviera un futuro brillante. Soñaba con que ella llegara a ser una doctora renombrada en la gran ciudad, un símbolo de éxito para la familia. A los 16 años, Niang terminó la escuela secundaria, y Adolf ya estaba planificando su futuro en la universidad. Había comenzado a ahorrar cada moneda, incluso estaba dispuesto a vender sus más preciadas pertenencias para asegurar que su hija recibiera la mejor educación posible. Niang, una joven inteligente y con una determinación férrea, compartía los grandes sueños de su padre. Estaba decidida a cumplir con sus expectativas y hacer que se sintiera orgulloso de ella. Tenía un amigo cercano llamado Jules, un joven de su misma edad. Ambos acababan de terminar la escuela secundaria, y mientras Niang deseaba convertirse en doctora, Jules aspiraba a ser abogado. Jules tenía una tía que vivía en el extranjero, quien había prometido ayudarlo a estudiar fuera del país. Esta posibilidad llenaba a Jules de esperanza, y aunque sus sueños lo llevaban lejos de Niang, él se mantenía optimista. Por otro lado, la madre de Niang, FOM, observaba con creciente preocupación la cercanía entre su hija y Jules. Creía firmemente que la amistad entre un chico y una chica podía llevar a situaciones complicadas, donde, incluso sin malas intenciones, sus cuerpos podrían traicionarlos en un momento de vulnerabilidad. Un día, FOM decidió hablar con Niang, su hija adorada, la luz de su vida y la futura doctora de la familia. «Hija mía», comenzó con voz seria, «sé que eres una joven sabia y siempre has hecho lo correcto. Pero hay algo que debes saber sobre tu relación con Jules. Aunque ahora lo veas como un simple amigo, debes ser cautelosa. Ya no eres una niña y el riesgo de quedar embarazada es real si no tomas precauciones. Quiero que limites tu tiempo con él, y si deben verse, háganlo en lugares públicos, nunca en privado. Recemos para que evites cualquier situación desafortunada». Niang asintió, comprendiendo la preocupación de su madre, y prometió seguir su consejo. Pasaron unos meses, y finalmente, Jules recibió la noticia que había estado esperando: su admisión en una universidad en el extranjero, cortesía de su tía. Lleno de alegría, corrió a contárselo a Niang, quien compartió su felicidad, aunque en su corazón sentía una profunda tristeza. «Jules», dijo con un nudo en la garganta, «te vas lejos y no sé cuándo te volveré a ver». Jules, al ver la tristeza en los ojos de Niang, trató de consolarla. «Niang, esto es solo un paso hacia nuestros sueños. Aunque me vaya, no es para siempre. Volveré, y cuando lo haga, tú ya serás una doctora y yo un abogado. Será un reencuentro grandioso», dijo mientras la abrazaba. Pero ese abrazo despertó sentimientos que ambos habían mantenido ocultos. Lo que comenzó como un simple gesto de despedida se transformó en algo más profundo. Las emociones se desbordaron, y antes de darse cuenta, se encontraron en un momento de vulnerabilidad que los llevó a cruzar una línea que nunca habían imaginado. Estaban en la casa de Jules, que estaba vacía en ese momento, y se dejaron llevar por la pasión del instante. Días después, Jules partió para continuar su educación en el extranjero. Niang, sin embargo, quedó sumida en la tristeza. Jules había sido su único confidente, su mejor amigo, y ahora se encontraba sola, luchando con las consecuencias de sus acciones. La madre de Niang notó el cambio en su hija. Su energía habitual había desaparecido, y su apetito se había desvanecido. Aunque FOM se sintió aliviada de que Jules se hubiera ido, confiando en que con el tiempo Niang se recuperaría, no podía ignorar los signos de que algo más estaba ocurriendo. Semanas pasaron y Niang no mejoró. Su comportamiento errático y su pérdida de vitalidad empezaron a preocupar a FOM profundamente. Decidida a poner fin al misterio, un día FOM entró en la habitación de Niang y la encontró temblando de fiebre. Sin perder tiempo, la llevó al hospital, llena de temor por lo que podrían descubrir. Adolf,
que había salido temprano esa mañana por cuestiones de negocios, no estaba al tanto de lo que ocurría. Después de una serie de pruebas, el doctor anunció a FOM una noticia que cayó como una losa. Niang estaba embarazada. Al principio, FOM se negó a creer lo que escuchaba, exigiendo al médico que repitiera lo que había dicho. Cuando el doctor lo hizo, el mundo de FOM se vino abajo. Llevó a Niang a otro hospital, con la esperanza de que el diagnóstico fuera erróneo, pero cada prueba confirmaba la misma realidad: su hija estaba esperando un bebé. De regreso a casa, FOM estaba en un estado de shock profundo. Dejó el informe médico sobre la mesa sin decir una palabra, mientras Niang se acurrucaba en un rincón, llorando en silencio, llena de arrepentimiento y miedo. Unas horas más tarde, Adolf llegó a casa con una sonrisa en el rostro, emocionado por la noticia de que Niang había sido aceptada para estudiar medicina en la universidad. Pero al entrar en la sala, la escena que encontró lo dejó helado. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué están así?, preguntó, mirando a su esposa y a su hija con creciente preocupación. FOM, sin poder hablar, tomó el informe médico y se lo entregó. Adolf lo leyó rápidamente, y al ver el resultado positivo de embarazo, arrojó el papel al suelo, lleno de furia y confusión. «Explíquenme qué significa esto. ¿Qué ha pasado?» FOM, con la voz quebrada, respondió: «Baba, nuestra hija está embarazada». Para Adolf, esas palabras fueron como un golpe devastador. Había llegado lleno de orgullo por el futuro de su hija, solo para enfrentarse a la cruda realidad de su situación. «No, no puede ser», murmuró, acercándose a Niang. «Dime que no es cierto, que esto es un error», suplicó, pero la mirada abatida de su hija confirmó sus peores temores. La rabia de Adolf se desbordó. Agarró a Niang por los hombros, exigiendo saber quién era el responsable. «¿Quién te hizo esto?» Respondím. Niang, entre sollozos, finalmente confesó: fue Jules». Las palabras resonaron en la habitación como un eco doloroso. FOM, que había sospechado de la cercanía entre los dos, estalló en lágrimas, lamentando no haber podido prevenir lo que temía desde hacía tiempo. Con el corazón destrozado, Adolf arrastró a Niang hasta la casa de Jules, decidido a enfrentar a su familia. Al llegar, encontraron a la madre de Jules en casa. Adolf, con una mezcla de furia y desesperación, dijo: «Aquí te traigo lo que tu hijo ha pedido. Él la dejó embarazada, así que ahora es tu responsabilidad». Pero la madre de Jules, en lugar de acoger a Niang, la rechazó de inmediato, gritándole que se fuera y que no arruinara la vida de su hijo. Niang, destrozada y llena de remordimiento, huyó de la casa, llorando desconsoladamente. Sabía que había cometido un error terrible y que había lastimado a las personas que más amaba. Esa noche, no pudo regresar a casa y pasó la noche afuera, sola y abrumada por la culpa. Mientras tanto, en su hogar, FOM y Adolf estaban sumidos en una tristeza profunda, como si estuvieran de luto por una pérdida irreparable. El peso de la decepción y el dolor los había consumido, dejándolos en un estado de oscuridad y desesperanza. A la mañana siguiente, FOM salió al patio y encontró a Niang esperando, arrodillada y llorando. «Mamá, por favor, perdóname», suplicó Niang, con la voz quebrada. «Sé que he cometido un error, pero te lo ruego, no me rechaces». El corazón de FOM se ablandó al ver la angustia de su hija. La abrazó y le aseguró que, aunque el camino sería difícil, la familia enfrentaría las dificultades junta. Con el tiempo, lograron convencer a Adolf de que Niang merecía una segunda oportunidad, y juntos decidieron apoyarla en su embarazo y en sus estudios. Niang, con el amor y el apoyo inquebrantable de su familia, dio a luz a un hijo saludable. A pesar de los desafíos, se mantuvo firme en su determinación de completar su educación y se graduó como doctora, logrando superar las expectativas de todos. Jules, después de terminar sus estudios en el extranjero, regresó a la aldea. Al enterarse de lo sucedido, decidió visitar a Niang y a su hijo. Aunque la relación entre ambos había cambiado, reconocieron la importancia de su pasado y acordaron que lo primordial era el bienestar del niño. Niang se convirtió en una doctora respetada, encontrando la felicidad tanto en su carrera como en su rol de madre.
Aprendió que la vida está llena de desafíos inesperados, pero con amor, determinación y el apoyo de quienes la rodean, es posible superar cualquier adversidad.